Ya estamos con Nacho Cardero, director del Confidencial. Nacho, un placer como siempre tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Aquí con vosotros siempre disfrutando de este ratillo para hablar de política y de economía y de lo que sea menester. Aquí Y estamos. precisamente tenemos que hablar de política en primer lugar porque está a punto de empezar de forma oficial la campaña electoral, aunque en España estamos en campaña electoral de forma permanente, parece, ¿no? Pero en breve comienza esa campaña electoral para las elecciones de Andalucía y el gobierno, pues casualmente, a inicios de esta campaña, pues ha destinado 50 millones de euros a Andalucía para, bueno, atajar el desempleo. Que la medida puede llegar a estar bien, pero es casual, ¿no?, que lo hagan en plena campaña electoral. Bueno, yo creo que ya campaña electoral es ad eternum. Yo creo Sí, que sí. no salimos, los comicios, las elecciones se suceden unas tras otras y siempre estamos en un meeting continuo, ¿no? En este caso yo creo que las perspectivas electorales, lo que dicen las encuestas, pues lógicamente perjudican al gobierno de coalición y más concretamente a Pedro Sánchez, que es el líder del PSOE, donde a nivel general, en las generales, le sitúan en 100 diputados, que son muy pocos, o incluso por debajo de los 100 diputados, y lo que es en Andalucía, pues la verdad es que a Juanma Moreno Bonilla le dan que suma igual o más que todas las izquierdas juntas, ¿no? Son dos datos que están muy mal, que son muy malos para los intereses del Partido Socialista y, lógicamente, como dices, hay que ponerse las pilas y se la están poniendo ya, ¿no? ¿Cómo recuperar camino, cómo recuperar votos en un contexto tan oscuro para ellos? Pues, lógicamente, el recurso más fácil es regar. Y Sí. se riega con los fondos europeos, no hacen más que anunciarse los PERTES, recientemente un PERTE social de 800 millones de euros, justo 24 horas antes de que Pedro Sánchez fuera a Dos Hermanas a hacer un meeting con Juan Espadas, y lógicamente ayer la vicepresidenta de Trabajo pues anunció 50 millones de euros más para los parados de Andalucía, ¿no? Es demasiado descarado, pero bueno, al final lo que se trata es crear una especie de sistema Claro. clientelar entre el mundo de la empresa y entre los particulares, las personas más necesitadas, diciendo aquí estoy yo y regando de votos, regando dinero de millones de euros para que, bueno, para recuperar ese impulso en las encuestas que ahora mismo el Partido Socialista pues no tiene y ha perdido. Pero es increíble que usen el dinero del contribuyente porque es que, como dice Juan Ramón Rayo, como dice también Daniel Lacalle, no hay dinero público, hay dinero del contribuyente, dinero que sale de nuestros bolsillos mes tras mes cada vez que pagamos religiosamente todos los españoles los impuestos. Entonces, es increíble que usen ese dinero del contribuyente, ese dinero nuestro, para sus beneficios partidistas, ¿no? O sea, es verdaderamente increíble, pero no es un caso aislado este, sino que, como bien decías, Nacho, esto lo vemos de forma sistemática. Y aquí no pasa nada. O sea, es increíble que hagan ese tipo de cosas. O sea, es que no tienen vergüenza ninguna. Es descarado, lo que pasa que es verdad que la LOREG impide este tipo de actuaciones, impide este tipo Sí. de actos propagandísticos por parte del gobierno justo en la campaña. Y es que desde el punto de vista técnico oficial Claro. todavía no estamos en campaña, ¿no? Entonces, por ese agujero, por esa argucia, pues permiten este tipo de anuncios o permiten este tipo de tretas, ¿no? Pero la verdad es que sí, es demasiado descarado y al final es el dinero de todos los españoles, es el dinero público, ¿no? Yo soy de los que creen que en circunstancias tan adversas como las que hemos tenido, una crisis energética, una guerra de Ucrania, si es verdad, yo considero, fíjate que Daniel Lacalle y Rayo son pues, compañeros y amigos y los respeto mucho, pero yo creo que hace falta cierta intervención del Estado en situaciones extraordinarias como las que nos ha tocado vivir. Lo que pasa es que, claro, no puede ser regar de forma discrecional con dinero público o crear empleo público más allá de lo que están creando las empresas Claro. privadas. Es decir, se utiliza muchas veces de una forma espuria. Y ese es el problema. Es decir, yo creo que sí a la intervención del Estado, pero de una forma ordenada y racional, porque si no, lo que va a pasar, que es lo que va a pasar, que en 2023 o 2024 va a venir, como digo yo siempre, Paco con las rebajas y va a pillar otra Total. vez a España con el pie cambiado. Sí que es totalmente cierto y sí es innegable, ¿no?, que la guerra de Rusia y Ucrania, que la invasión de Putin en Ucrania está afectando a las economías europeas, a las economías occidentales, a España por supuesto que también, pero no es menos cierto que España, que el gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo mucho peor, la gestión económica, que el resto de economías de nuestro entorno. O sea, podemos poner datos encima de la mesa. España a día de hoy está a 3 puntos por debajo de los niveles precrisis, a diferencia de la zona euro, que ha crecido un 0,4%, digamos, en comparación con los niveles precrisis pandémica, ¿no? El Banco de España también lo decía claro, España es el país que peor lo está haciendo en gestión económica
de todo nuestro entorno europeo. Es decir, lo está haciendo mal Pedro Sánchez, a diferencia de otras economías de otros países. Sí, no podemos sacar pecho y jugar con los datos y manipular los datos no está nada bien. El hecho cierto es que a pesar de nosotros no tener una gran dependencia energética como tenemos de Rusia, no tenemos, como otros países como Alemania, sin embargo la inflación está siendo igual o peor, en este caso peor que el resto de vecinos europeos, y está casi en un 9%. Y está solamente en un 9% con la subyacente en el 5% gracias a las subvenciones de las ayudas al gobierno en el tema de los carburantes y en el paquete de ayudas anticrisis que puso en marcha, ¿no? Y que estará vigente hasta junio, ¿no? Si no fuese por ese paquete, la inflación estaría por encima del 10%. Es decir, España se está comportando desde el punto de vista de los precios mucho peor que el resto de países, y eso que no tenemos la dependencia energética que tienen otros países respecto a Rusia. Mal. Después también el tema de la actividad económica, ¿no? El Banco de España ha revisado otra vez los datos del PIB a la baja, lógicamente, y a pesar de que pueden decir el gobierno, o incluso puede decir que crecemos más fuerte que el resto de países europeos, pero es que el gran batacazo que nos dimos en 2020 no se lo dio nadie, ¿vale? Y mientras que los demás han recuperado la actividad económica precoz, nosotros está lejos todavía de alcanzar esos niveles. O sea, inflación peor que el resto de Europa, actividad económica, PIB, peor que el resto de Europa. Y como bien decías, este cambio, al final, para atajar la inflación, nos encontramos con subidas de tipos que van a venir dentro de poco por parte del Banco Central Europeo y por la retirada del plan de estímulos del Banco Central Europeo. Y esto nos va a pillar en un momento muy crítico con con un cuadro macro que es absolutamente dantesco y que nos va a traer muchos problemas en el medio plazo, no en el largo plazo, sino en el medio plazo, ¿no? Con una deuda en el 120% del PIB, con un déficit que está cerca del 7% y por una tasa de paro que aún habiendo, gracias a los ERTES, etcétera, etcétera, el mercado laboral se ha comportado bastante bien, pero aún comportándose bastante bien durante la crisis, estamos mucho peor que nuestros países vecinos y lo vamos a pagar, como lo pagará la prima de riesgo. Entonces, efectivamente, no podemos tirar las campanas al vuelo. Totalmente de acuerdo, Nacho. Pasemos ahora a hablar de la isla energética, que es esta medida, ¿no?, que Pedro Sánchez, que España y Portugal pues han puesto encima de la mesa a Europa para poder paliar los efectos bueno, pues de la inflación energética, del precio de la luz concretamente, y no se ha aprobado todavía. Es decir, la Unión Europea no ha aprobado esta isla energética y parece indicar, como publicáis en el Confidencial, que se debe a un retraso de Portugal a la hora de enviar documentación, ¿no? Así es, pero aquí también varias consideraciones al respecto, ¿no? Una es la que decía el propio gobernador del Banco de España, Cande de Cos, que es una persona bastante brillante y bastante independiente, sin ningún sesgo ideológico, donde venía a decir que la inflación no viene solamente de la guerra de Ucrania, ¿vale? Que el gobierno ha querido apelar a Bruselas, la Comisión, diciendo que por el mor de la crisis de la guerra de Ucrania pues necesitan ciertas medidas extraordinarias, la isla energética, pero no, los problemas de inflación y de precios de la luz, etcétera, etcétera, energéticos de España vienen de antes de la guerra de Ucrania, ¿vale? Eso es la primera consideración que dice Hernández de Cos y que es así, sobre todo para que no nos tomen por tontos, ¿no? Lo segundo, también otra cosa que quiero destacar es que el hecho de que dice el gobierno, el Ejecutivo, de que España, Pedro Sánchez, ha conseguido ante la Unión Europea establecer una serie de ventajas, España y Portugal, al ser una isla energética, eso es así, pero eso no lo ha conseguido Pedro Sánchez. Eso ya viene en los dictámenes, ya viene en la normativa europea y ya se ha aplicado con otros motivos, con el tema del carbón, con el tema de las nucleares, ya se llamaba así, se denominaba así como isla energética España y Portugal y se les dio ciertas prebendas. O sea, que tampoco es algo que haya conseguido Pedro Sánchez ahora. Esto ya viene de antiguo. Y después la tercera consideración es que el tope del gas que ha logrado arrancar a la Unión Europea, y eso es así, todavía no está en marcha, ¿vale? Y no está en marcha, será en este caso no por problemas internos de España, sino por problemas efectivamente de Portugal, pero es que cuando queramos aprovechar ese tope del gas, ese precio tope del gas, para las economías y para las empresas españolas y portuguesas, va a ser muy tarde, ¿vale? Claro. Con esto, cuidado que no quiero ser muy negativo. O sea, yo creo que es verdad que en circunstancias extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias y creo que tanto la política expansiva que hubo, como los ERTES, como solicitar este tope del gas a Bruselas, todo esto está bien, pero no dejan de ser parches que llegan tarde y que al final no inciden en reformas estructurales, que son las que realmente necesita España,
y que nadie está en estas reformas estructurales. Son necesarios, por supuesto, y que consigan estos paquetes de medidas anticrisis, el tope de gas, es bueno para el país, no lo vamos a negar, pero es insuficiente, ¿vale? Es insuficiente porque lo que se debería haber acometido es unas reformas estructurales en el mercado energético y en lo que es la política económica que no se han llevado a cabo y que, como incidiendo en lo que decíamos antes, lo pagaremos en el medio y largo plazo. Nacho Cardero, director del Confidencial, un placer, como siempre, tenerte por aquí en Pista Digital. Un fuerte abrazo, gracias.